Capítulo 7. El fantasma. El viento de diciembre azotaba las colinas de Anjou como un látigo de cuero curtido, cargado de escarcha, que se adhería a las barbas de los hombres y a las crines de los caballos. Era el año 1147, en las postrimerías de un otoño que había visto a miles de caballeros congregarse en Etampes para jurar la cruz. Pero el llamado de Bernardo de Claraval había vaciado los castillos y dejado las fronteras fluviales del Loira expuestas a los lobos humanos. Los routiers, bandas de mercenarios desbandados que se volvían al pillaje como cuervos a un cadáver. Roland Kessler. Aunque ese nombre yacía enterrado tan profundo como los recuerdos de Fallujah, que lo despertaban sudando en las noches, cabalgaba solo por el sendero embarrado. A sus 39 años, con una barba negra entrecana y ojos grises que habían visto demasiados explosivos improvisados en Ramadi, se había convertido en un fantasma medieval. Había cabalgado desde su cabaña fortificada cerca de Loches antes del alba, alertado por un mensajero de Raúl Legras sobre una emboscada de 70 routiers flamencos, liderados por un tal Leloup. En las márgenes boscosas del río Cher, Roland los vio desde la cresta de la colina. La caravana de Raúl avanzaba como una oruga perezosa, su escolta demasiado compacta, sin flanqueadores. «Idiotas», murmuró en inglés, un idioma que ya le sonaba extraño en la lengua después de 8 años. En su mente militar, el Cher era una zona de muerte perfecta. No tuvo que esperar. El aire se llenó de silbidos de virotes de ballesta y los carros volcaron en cascada. Roland no esperó a que la matanza se consumara. Espoleó su palafrén ruano y cargó cuesta abajo, gritando en franco gutural: «¡Por el rey y la virgen!». No era fe, era psicología de combate. Detrás de él no venía un ejército, sino 20 aldeanos reclutados esa misma mañana. No eran soldados, pero Roland los había entrenado durante 6 semanas en formaciones básicas, adaptando tácticas antidisturbios y formaciones de infantería moderna a sus herramientas de labranza. Roland ignoró el caos individual de la batalla para centrarse en la estructura. «¡Escudos en alto! ¡Formad el maldito muro!», rugió. Sus hombres obedecieron con la desesperación del miedo, formando un schiltron, un círculo de escudos clavados en tierra, una táctica que Roland había copiado de la historia militar futura, reforzada con pequeñas zanjas cavadas minutos antes para romper la carga de la caballería enemiga. Los routiers, acostumbrados a campesinos que huían, chocaron contra la formación disciplinada y vacilaron. Roland sabía que la vacilación era la muerte. No esperó a que se reagruparan. Espoleó a su caballo fuera del círculo protector. Para un hombre normal, la cota de malla y las armas eran un peso agotador. Para Roland, cuyos hombros y espalda estaban forjados por años de marchas con mochilas de 40 kilos y dominadas estrictas en las barras de Cuántico, el acero medieval se sentía ligero como una camiseta de algodón. El primer routier,
un gigante con un hacha de leñador cargó gritando. Roland no miró el arma, sino el hombro del hombre. La biomecánica no mentía. El gigante rotó el torso demasiado. Roland desmontó en movimiento, una maniobra que requería una fuerza de núcleo brutal y entró en la guardia del enemigo. No golpeó al azar. Su mano izquierda bloqueó la muñeca del gigante, controlando la extremidad con técnica de grappling, mientras su espada buscaba el hueco exacto bajo la axila. La arteria axilar. Un pinchazo preciso, anatómico. El gigante cayó con el brazo inútil, desangrándose internamente antes de tocar el suelo. Dos lanceros intentaron cerrarle el paso. El primero lanzó una estocada torpe. Roland soltó su espada un segundo para atrapar el astil de la lanza con la mano desnuda. Usó la fuerza explosiva de sus dorsales, la misma que le permitía levantar su propio peso corporal repetidamente para tirar del lancero hacia él, desequilibrándolo completamente. Mientras el hombre tropezaba, Roland recuperó su espada en el aire y le rompió la tráquea con el pomo. Sin aire no hay pelea. El segundo lancero vaciló, jadeando. Roland notó la respiración errática del hombre, el pecho subiendo y bajando por el peso de la armadura y la mala nutrición. Roland, cuya capacidad cardiovascular había sido pulida en carreras de resistencia interminables, ni siquiera había empezado a sudar. Avanzó con calma. Desvió la lanza con un movimiento económico y aplicó una patada frontal al plexo solar, una técnica de Muay Thai adaptada que dobló al hombre por la mitad, dejándolo fuera de combate. Un cuarto enemigo, un espadachín veterano, intentó flanquearlo. Roland giró. En combate cerrado, C-C, la distancia es vida. Entró en el espacio personal del espadachín, anulando la ventaja de su espada larga con un bloqueo recio. Pero esta vez no buscó derribarlo. Con un rugido gutural, Roland impulsó su espada hacia adelante, aprovechando toda la fuerza de sus piernas y caderas. El acero atravesó la cota de malla barata, el esternón, y salió por la espalda del hombre en un estallido de sangre roja y brillante. Roland no se detuvo ahí. Giró la hoja dentro de la herida para asegurar la destrucción masiva de órganos vitales antes de retirar el arma con un tirón húmedo y brutal. El espadachín muerto antes de que sus rodillas tocaran el barro. 5 bajas, sin jadear, sin piedad. Mientras los routiers peleaban con furia y miedo, Roland peleaba con física, anatomía y una letalidad absoluta. Roland aprovechó la confusión. Identificó a Leloup, el capitán flamenco, gritando órdenes en la retaguardia. Roland volvió a montar su caballo en un salto fluido, usando la masa del animal como un proyectil para romper la línea defensiva personal del líder. Leloup intentó alzar su hacha, pero Roland ya estaba encima. En un movimiento fluido, Roland usó su mano izquierda. No llevaba una daga medieval,
sino su Lederman desplegada. La hoja de acero inoxidable, afilada con una precisión imposible para la época, encontró el cuello expuesto de Leloup entre las placas de su armadura. El capitán cayó de rodillas, soltando el hacha para llevarse las manos a la garganta, intentando contener inútilmente el torrente rojo. Sus ojos, vidriosos por el shock, se clavaron primero en el rostro impasible de Roland y luego bajaron hacia la extraña herramienta plateada que goteaba su sangre. No era hierro forjado, era un metal que brillaba con una luz fría y perfecta, sin marcas de martillo. «Ese acero», gorgoteó Leloup, escupiendo espuma sanguinolenta, con la mirada fija en la hoja de la Lederman. «Ese acero no es de Dios». La vida abandonó sus ojos antes de que su cuerpo golpeara el barro. Sin su líder y enfrentados a una disciplina incomprensible, la moral de los mercenarios se quebró en segundos. No hubo persecución heroica. Roland mantuvo a sus hombres en formación mientras los bandidos huían al bosque, sabiendo que un enemigo disperso deja de ser una amenaza táctica. Cuando el silencio volvió al claro, Roland desmontó con el temblor residual de la adrenalina. Caminó hacia el cadáver de Leloup para recuperar su aliento, no por trofeos. El capitán muerto llevaba un extraño collar de amuletos sobre su cota de malla, huesos, cruces robadas y piedras. Pero hubo un objeto colgado al cuello del bandido que detuvo el corazón de Roland en seco. No era oro, ni una reliquia santa. Roland se agachó, sintiendo que el aire se volvía repentinamente escaso. Sus dedos, callosos y manchados de barro, rozaron el objeto con incredulidad. Era una pieza de polímero negro, curvada y rota, pero inconfundible para cualquiera que hubiera servido en el siglo XXI. El guardamonte de una pistola, y en el lateral, apenas visible bajo la mugre, las letras grabadas en el plástico. Glock. Roland retrocedió un paso, tropezando casi con su propia espada. El sonido de la victoria de sus campesinos se convirtió en un zumbido sordo. «¿Cómo? ¿Cómo, demonios?» «Señor fantasma», dijo Raúl Legras, acercándose para besarle el anillo con una reverencia teatral. «Habéis salvado el honor del Loira. Ese talismán del pagano no le sirvió de nada contra vos». Roland no respondió. Ni siquiera lo miró. La voz del mercader le sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. «Atrás», graznó Roland, su voz irreconocible incluso para él mismo. Raúl se detuvo, confundido por la hostilidad repentina de su salvador. Roland arrancó el fragmento del cuello del cadáver con un tirón violento, rompiendo la cuerda de tripa que lo sostenía. Lo apretó en su puño hasta que los bordes rotos se le clavaron en la piel, necesitando ese dolor para anclarse a la realidad. «Tomad el botín», ordenó a sus hombres sin volverse, caminando rígido hacia su caballo. «Quemad los cuerpos, no dejéis nada». «Señor», preguntó Bertrand, el herrero, «¿no venís a Blois para el banquete?» «Largo», bramó Roland, montando su palafrén con una urgencia que asustó al animal.
Espoleó al caballo y se alejó del campo de batalla, no hacia Loches, sino hacia la espesura, buscando la soledad del bosque de Sologne. El galope se convirtió en un trote nervioso mientras la noche caía sobre el valle. Roland no cabalgaba por el sendero real. Se mantenía en las sombras, agachado sobre el cuello del caballo, escaneando los flancos oscuros de los árboles. La paranoia, un viejo abrigo que creía haber dejado en el desierto, volvió a cubrirlo, pesada y asfixiante. A medio camino, detuvo al caballo en un claro bañado por la luz de la luna llena. El silencio era absoluto, roto solo por el jadeo del animal y el latido ensordecedor de su propio corazón. Con manos que temblaban visiblemente, abrió el puño. Allí, sobre la palma callosa de un guerrero medieval, descansaba el fragmento de polímero negro. El contraste era obsceno. Brillaba con una perfección industrial que insultaba al mundo de barro y hierro que lo rodeaba. Una Glock, un arma de servicio. Eso significaba cargadores de polímero. Munición de 9 milímetros Parabellum. Alcance efectivo de 50 metros. Cadencia de fuego semiautomática. Roland cerró los ojos y por un momento no escuchó el viento del Loira, sino el clac-clac seco de una corredera alimentando una bala en la recámara. Durante 8 años, su mayor amenaza había sido el tétanos o una flecha perdida. Había sobrevivido porque era el único león en un campo de ovejas, el único hombre con el conocimiento de 1000 años de guerra en el futuro. Pero esto lo cambiaba todo. Miró hacia la oscuridad del bosque, que de repente ya no parecía un refugio, sino una zona de muerte. ¿Había alguien ahí fuera observándolo? ¿Alguien con visión nocturna? ¿Alguien que no necesitaba acercarse a distancia de espada para matarlo? «No estoy solo», susurró al vacío, y las palabras no le trajeron consuelo, sino un terror frío y vertiginoso. No había hermanos esperándolo. Había competencia, o peor, enemigos con su misma ventaja. Roland guardó el trozo de plástico en su faltriquera, junto a su Leatherman, pero ya no se sentía como un amuleto. Se sentía como una sentencia. Espoleó al caballo de nuevo, obligándolo a caminar, pero no se atrevió a galopar hacia casa todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo su fortaleza mental, construida ladrillo a ladrillo durante casi una década de exilio, acababa de derrumbarse con un solo pedazo de plástico roto. El fantasma de Rouen seguía cabalgando en la oscuridad, pero por primera vez en 8 años, el miedo no estaba en los ojos de sus enemigos. Estaba en los suyos.